Hola, bienvenidos y bienvenidas a la 11ª clase de teoría de la computación. En la clase de hoy vamos a pasar a hablar de complejidad espacial, vamos a estudiar el teorema de Savage y vamos a definir algunas clases de complejidad espacial. Entonces, recordemos que la primera parte de la materia era estudiar la computabilidad, es decir, la pregunta de cuáles problemas se pueden resolver algorítmicamente y cuáles no con una computadora o con un proceso algorítmico. Y en la segunda parte de la materia lo que nos empezó a interesar es cuántos recursos consume un programa y dedicamos algunas clases a estudiar la complejidad espacial, la complejidad temporal, es decir, la cantidad de tiempo que requiere un programa para poder resolver un problema. Y eso, por ejemplo, nos determinaba clases de complejidad de lenguajes, o sea que decíamos, categorizábamos los lenguajes dependiendo de si existía o no existía una máquina Turing para decidirlo en cierto tiempo. Y así, por ejemplo, uno tenía la clase de complejidad P, que era la clase de los lenguajes que se podían decidir en tiempo polinomial, la clase de complejidad NP, que era la clase de lenguajes que se podían decidir por una máquina de Turing no determinística en tiempo polinomial, y así. Y hablábamos únicamente del tiempo. Pero a uno le podría interesar otros recursos, y en particular un recurso que es de interés es el espacio, es decir, la cantidad de memoria que requiere un programa para ejecutarse. Entonces, para eso vamos a definir qué significa qué es la complejidad espacial de una máquina de Turing. Entonces, dada una máquina de Turing determinística M, su complejidad espacial es una función f, que recibe un número natural y devuelve un número en principio natural. Definida así. La idea es que f de n lo que denota es cuál es el máximo de memoria que usa la máquina de Turing M cuando yo lo alimento con una entrada de longitud n. O sea, va a ser el máximo sobre todas las palabras de longitud n de la cantidad de, cuando digo de memoria, en la máquina de Turing es la cantidad de celdas que el cabezal atraviesa. O sea, el cabezal empieza parado en una posición y se va moviendo. A lo largo de toda la ejecución, el cabezal visita algunas celdas, una cantidad finita de celdas, ¿no? Porque una máquina de Turing, acá voy a agregar que es una máquina de Turing que tiene que siempre terminar. Igual que ya teníamos en el caso de la complejidad espacial, ¿está bien? O sea, para medir la complejidad eh, temporal, perdón, requeríamos que una máquina de Turing siempre terminara. Para medir la complejidad espacial también. O sea, no tiene sentido, en este contexto por lo menos, hablar de la complejidad espacial de una máquina de Turing que no termina. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el máximo de la cantidad de celdas de la cinta que la máquina de Turing recorre si se le alimenta con la palabra W. Sí, vamos a poner así, si se le alimenta con W. Bueno, donde acá W es una palabra cualquiera del alfabeto, siempre y cuando W tenga longitud n. Está bien, o sea, si el cabezal, por ejemplo, empieza en una celda y se mueve para allá y después vuelve y únicamente mira estas dos celdas, la complejidad va a ser 2, ¿está bien? O sea, eh, para una entrada dada el valor va a ser 2. Lo que quiero decir es que podría tardar mucho tiempo en terminar, pero si solo el cabezal se posiciona sobre dos celdas, una y la otra alternativamente, entonces la complejidad va a ser 2. O sea, va a ser constante. Bueno, y esta misma noción también se puede adaptar para máquinas de Turing no determinísticas. Una máquina de Turing no determinística, llamémosla n, que siempre termina, igual que arriba. Cuando acá decimos que siempre termina, estamos usando la noción de que siempre termina una máquina de Turing no determinística, que significa que no existe ninguna rama infinita en la secuencia
configuraciones que uno puede alcanzar empezando desde la configuración inicial y haciendo transiciones, ¿no? Su complejidad espacial también es una función f similar a la anterior, definida de la siguiente manera. O sea, la idea acá va a ser que f de n va a ser el máximo de la cantidad de celdas, muy parecido al anterior, de la cinta que recorre. Voy a escribir así directamente nw, o sea, la máquina de Turing no determinística n cuando se le alimenta con la palabra w en cualquiera de sus ejecuciones, o sea, variando todas las posibles ejecuciones en cualquiera de sus ramas. Y acá de vuelta w es una palabra y la longitud de w es igual a n. También cuando digo cualquiera de sus ramas me refiero a que vamos a tomar el máximo sobre todas las posibles ramas de la ejecución de la máquina no determinística n cuando uno empieza desde la configuración inicial y hace transiciones. Bueno, y usando estas definiciones uno puede definir las clases de complejidad análogas a las que uno tenía en el caso de la complejidad temporal. O sea, en la complejidad temporal recuerden que teníamos time y n-time. Por ejemplo, teníamos time n cuadrado, era la clase de los lenguajes que se pueden decidir en tiempo cuadrático. Y n-time, n cuadrado, era la clase de complejidad de los lenguajes que se pueden decidir no determinísticamente en tiempo o de n cuadrado. Bueno, acá de manera similar vamos a definir las clases space y n-space, donde space va a ser la clase de complejidad de los lenguajes que se pueden decidir usando espacio cuadrático. Bueno, si uno pone n cuadrado y lo mismo para n-space. Bueno, en general en lugar de poner n cuadrado vamos a tener una función arbitraria. Entonces, dada una función f definimos space f de n como la clase de todos los lenguajes, o sea, el conjunto de todos los lenguajes A, tales que A se puede decidir con una máquina de Turing determinística usando espacio de O de f de n. Cuando digo usando espacio de fn me refiero obviamente a que la máquina de Turing determinística tenga complejidad espacial o de fn tal como fue definido arriba. Bueno, y en space fn es similar, es el conjunto de los lenguajes A tales que A se puede decidir con una máquina de Turing no determinística ahora, usando espacio del orden de f de n. Entonces con eso tenemos la definición de estas dos clases. Bueno, y veamos un par de ejemplos. Por ejemplo, algo que uno puede probar es que SAT, el lenguaje SAT, que es el lenguaje de las fórmulas lógica proposicional que son satisfactibles, se puede decidir usando espacio lineal. Entonces, escribamos eso. Bueno, recordemos que SAT era el lenguaje que constaba de las codificaciones de fórmulas tales que phi era una fórmula satisfactible. O sea que existe una asignación de variables que la hace verdadera. Y podemos probar como un teorema que SAT se puede decidir en tiempo lineal.
perdón, espacio lineal, usando espacio lineal. Es decir, el lenguaje SAT pertenece a la clase space n. O sea, existe una máquina de Turing que lo decide usando espacio o de n. Bueno, la demostración no la voy a escribir completa, le voy a dar la idea. La idea es que si la fórmula phi tiene n variables, x1, x2, así hasta xn, podemos tener una tabla en la memoria que tenga que use O de n espacio. ¿Está bien? Acá, perdón, voy a poner otra letra. En lugar de n voy a poner L, como hacíamos la otra vez. La letra L, así. ¿Por qué le pongo L? Bueno, porque lo que quiero decir es que si la fórmula phi tiene tamaño n, o sea, por ejemplo, está escrita usando n símbolos, entonces a lo sumo va a tener n variables, o sea que L va a ser a lo sumo n. ¿Está bien? Entonces esta tabla ocupa O de L espacio. Y O del espacio está incluido en O de n, digamos, o sea, como L es menor o igual que n, O de L es más chico que O de n. ¿Está bien? Entonces en esta tabla lo que voy a poner es es una tabla que a cada variable le asocia un valor booleano, o sea, es una asignación de variables justamente. Y vamos a iniciar la tabla poniéndole valor false a todas las variables, le vamos a poner 0 a todas. Y lo que podemos hacer ahora es, usando esta tabla, calcular si la fórmula se hace verdadera o no con esta asignación de variables. ¿Está bien? Calcular si la fórmula se hace verdadera o no con esta asignación de variables no requiere espacio adicional, simplemente es recorrer la fórmula. Y cada vez que veo una variable me busco en esta tabla qué valor tiene, y cada vez que veo, por ejemplo, una fórmula, no sé, phi y psi, no sé, voy a calcular el valor de esta fórmula, el valor de esta fórmula, y voy a hacer el AND. Quizás requiero un par de variables locales adicionales, pero eso ocupa O de 1 espacio. ¿Está bien? Entonces voy a probar si esta asignación de variables hace verdadera o no la fórmula, sin usar espacio adicional, más que O de 1 espacio quizás. Bueno, y si esta asignación de variables hizo verdadera la fórmula, bien, la fórmula es satisfactible. Y si no, voy a recorrer esta tabla y voy a cambiar el contenido de esta tabla por la siguiente asignación de variables. Perdón, vamos a escribir así. Como si fuera, por ejemplo, una numeración en binario. Donde a XL le asigno 1 y a todas las demás 0. Y voy a probar si esta asignación hace verdadera la fórmula o no. Y si no, voy a probar con la siguiente asignación, que podría ser esta. Y si no, voy a probar con la siguiente asignación, que podría ser esta. Bueno, y así. Hay muchas asignaciones, hay algo así como 2 a la L asignaciones posibles en total. Está bien, cambiando estos bits por ceros o por unos. Pero en cada momento yo solamente necesito guardar una fila de la tabla. O sea, en un momento tengo esta fila y cuando verifico si eso hace verdadera la fórmula o no, y si no, paso a esta fila, y si no, paso a esta fila, y si no, paso a esta fila, y nunca uso más de O de n espacio. Entonces esta idea que acabo de contar, SAT, esta idea decide el lenguaje SAT en tiempo polinomial, perdón, en tiempo exponencial, pero usando espacio lineal. Esta idea, que no la escribí con detalle, pero la idea es esa. Decide SAT en tiempo exponencial, ¿sí? Y espacio polinomial, espacio lineal. Lo de tiempo exponencial es un comentario que no viene tan al caso, porque el teorema no habla del tiempo que tarda. Pero esto sí, es lo que corresponde al enunciado del teorema. ¿Está bien? Bueno, entonces esa es una manera de decidir el lenguaje SAT en espacio lineal.
Bueno, y veamos otro ejemplo. Otro ejemplo es que el complemento del lenguaje all-afn se puede decidir en tiempo lineal no determinístico. Entonces, veamos qué significa eso. Recordemos primero que el lenguaje all-afn era el lenguaje que constaba de las codificaciones de autómatas finitos no determinísticos. Acá n es un autómata finito no determinístico. Y el lenguaje de OLFN era el lenguaje de los autómatas finitos no determinísticos que reconocían, o sea, que aceptaban todas las palabras del lenguaje, o sea, todas las palabras del alfabeto. O sea, que el lenguaje que acepta el autómata n es el lenguaje de todas las palabras posibles. Bueno, y podemos ahora enunciar como teorema que el complemento del lenguaje all-afn se puede decidir usando espacio lineal, pero no determinísticamente. Es decir, que existe una máquina de Turing no determinística que decide este lenguaje en espacio lineal. Es decir, el lenguaje all-afn, el complemento del lenguaje all-afn pertenece a n space n. Está bien, acá, ojo que esto, por lo menos a priori, no es lo mismo que decir que all-afn pertenezca a n space n. Está bien, estas dos cosas, por lo menos a priori, no son equivalentes. Porque igual que pasaba con la clase NP, ¿no? Decir que un lenguaje estaba en la clase NP a priori no era lo mismo que decir que su complemento estaba en la clase NP. Por ejemplo, el problema de decir si un número tenía un factor, o sea, si es un número que no es primo, o sea, si es un número compuesto, es un problema que está en NP. En cambio, el problema de ver si un número es primo, o sea, que no tiene ningún factor, o sea, que no es compuesto, que sería el complemento del otro lenguaje, ese lenguaje no es obvio mostrar que es NP. Lo es, pero no es obvio. Por lo menos a priori no son cosas equivalentes. Bueno, la demostración de esto también voy a contar la idea. O sea, lo que vamos a hacer es, dado un autómata finito no determinístico, llamémoslo n, queremos ver si existe alguna palabra que este autómata rechaza, básicamente, porque que no esté en el lenguaje de OLFN significa que no acepta todas las palabras del lenguaje. O sea, queremos ver si rechaza alguna palabra. Entonces lo que vamos a hacer es, si su conjunto de estados, vamos a poner cuyo conjunto de estados es el conjunto Q1, Q2, así hasta Qn. Perdón, Q, voy a poner en minúscula. O sea, tenemos que el autómata tiene n estados, Q1, Q2, así hasta Qn. Vamos a construir una tabla y supongamos que Q1 es el estado inicial. Esta tabla, de nuevo, parecida a la anterior, ocupa
del orden de n espacio. ¿Bien? Y la idea va a ser ver que de manera no determinística uno puede encontrar una palabra, uno puede determinar si el autómata rechaza alguna palabra usando únicamente esta tabla y sin espacio extra. O sea, quizás uno puede usar alguna variable extra, pero siempre O de 1. Entonces lo que vamos a hacer es empezar marcando en esta tabla, de vuelta es una tabla de booleanos que nos dice algo así como una configuración posible en la que se podría encontrar un conjunto de estados, digamos. O sea, al principio marcamos el estado inicial como marcado y los demás estados como no marcados. Y esto representa una configuración en la cual nos encontramos en el estado Q1 del autómata no determinístico. Y lo que vamos a hacer es en todo momento registrar como en qué conjunto de estados nos podríamos encontrar si consumimos un símbolo de la entrada. Entonces, de manera no determinística, vamos a elegir un símbolo de la entrada, un símbolo del alfabeto. Entrada. Y lo que vamos a hacer es algo así, como que si estábamos en el estado Q1, tenemos transiciones. Por ejemplo, acá tenemos una transición por el símbolo A, una por A, una por B. Llegamos a Q2, acá Q3, acá Q4. Por ejemplo, si elegimos el símbolo A, entonces si estábamos en el estado Q1 vamos a poder pasar a estar en el estado Q2 o en el estado Q3. Entonces vamos a marcar el Q2 con 1, el Q3 con 1 y el Q4 con 0, porque el Q4 no se puede llegar de Q1 consumiendo una A. Entonces lo que hacemos es actualizamos esta fila de la tabla, la pisamos, o sea, sin usar espacio extra, la pisamos con una nueva fila de booleanos que indica en qué conjunto de estados nos podríamos encontrar. Entonces no determinísticamente elegimos un símbolo del alfabeto de entrada y actualizamos la tabla para reflejar en qué estado nos podríamos encontrar, para mantener un registro de en qué estado nos podríamos encontrar. El conjunto de estados en el que nos podríamos encontrar. Está bien. Bueno, ahora ese proceso lo vamos a repetir o sea, tenemos una fila, vamos a elegir no determinísticamente un símbolo del alfabeto de entrada y vamos a actualizar la fila y de vuelta vamos a elegir otro símbolo de entrada no determinísticamente y vamos a actualizar la fila y así sucesivamente. Repetimos este proceso. Entonces, ¿cuántas veces lo repetimos? Bueno, lo repetimos a lo sumo 2 a la n veces, donde n es la cantidad de estados que tiene el autómata. ¿Por qué 2 a la n veces? Bueno, porque si hay n estados, hay a lo sumo 2 a la n configuraciones posibles, está bien, 2 a la n combinaciones posibles o 2 a la n conjuntos posibles de estados. Si pasamos en algún momento, o sea, si durante este proceso pasamos por alguna configuración, por algún conjunto de estados que no incluye ningún estado final, quiere decir que encontramos una cadena que cuando alimentamos el autómata con esa cadena llegamos no podemos llegar a ningún estado final. Entonces quiere decir que la cadena que fuimos eligiendo no determinísticamente, de la cual no tenemos registro porque no la estamos guardando, pero no importa eso,
quiere decir que el autómata rechaza alguna cadena, o sea que existe alguna cadena que rechaza. Entonces, quiere decir que existe una palabra W tal que N rechaza a la palabra W. Entonces, por lo tanto, tendríamos que N, el autómata N, pertenece al complemento del lenguaje OLAFN, porque no es cierto que acepta todas las cadenas, sino que rechaza alguna cadena, y aceptamos entonces. También ahora sí, no pasamos, si al cabo de 2 a la n pasos, de 2 a la n pasos, nunca llegamos a un conjunto de estados que no incluye un estado final, quiere decir que agotamos todos los estados, básicamente, todas las posibilidades, todas las posibles estados alcanzables a los que se puede llegar, empezando desde el estado inicial y haciendo transiciones consumiendo símbolos de la entrada. Entonces, en este caso, quiere decir que no existe una palabra W tal que NW rechaza. Por lo tanto, el autómata N pertenece al lenguaje AFN, al complemento del lenguaje AFN, y lo rechazamos. Perdón, no pertenece, lo rechazamos. Entonces, esta construcción lo que está mostrando es que usando solamente espacio lineal, porque lo único que necesitamos es guardar esta fila, quizás con alguna variable local más, o quizás en algún momento cuando queremos pasar de esta fila a esta vamos a hacer una copia entera de toda la fila. Pero bueno, hacer una copia entera a lo sumo usa el doble de memoria y 2n sigue siendo 2n, ¿no? Sigue siendo del orden de n espacio. Entonces, usando solamente del orden lineal de espacio podemos decidir no determinísticamente si un autómata finito no determinístico pertenece al lenguaje de los autómatas que rechazan alguna cadena. Bueno, estos son dos ejemplos de lenguajes que pertenecen a clase de complejidad lineal, ya sea determinística o no determinística. Bueno.